Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Viernes 8 de febrero del año 2019, cerrando una semana intensa en función de los resultados electorales, de la coyuntura política y cuáles han sido las principales reacciones de los protagonistas políticos. Lo vamos a dedicar todo el programa para tener un panel de análisis y abordar todos estos elementos para su juicio y su criterio, tener otros insumos y comprender un poco mejor lo que está ocurriendo en este país. Es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista de la UCA, y también recibimos cordialmente a Karen Fernández, periodista, comunicadora de Focus. Buenos días, bienvenidas a República. Julia Evelyn, qué agrado que nos acompañe nuevamente. No, muchas gracias. Para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Mucho gusto, Karen, de compartir el panel. Gracias por tomar la invitación. Karen, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, Carlos. Y bueno, ojalá que las ideas que aportemos aquí también nos den insumos para seguir este nuevo periodo presidencial que empieza. Efectivamente. Que recién empieza. Que recién empieza. En próximos días pues se va a hacer la toma de posesión en junio, pero ya los procesos de transición y los equipos de transición del gobierno o de la gestión que está por salir con la gestión que ingresará en algunos meses, pues ya van a empezar las reuniones y vamos a hablar de eso en unos instantes. En unos instantes también se incorporará Claudia Ortiz, abogada, coordinadora de Espacio Ciudadano, a este panel. Si les parece, vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué hace perder tantos votos, Julia Evelyn, al FMLN y Arena? Digamos, en el caso del FMLN estamos viendo un partido que de una elección a otra ha perdido 1 millón de votos. En el caso de Arena, poco más de 700,000 votos, ya con los datos del escrutinio final. Desde su análisis, ¿qué hace perder tantos votos a estos partidos? Yo creo que son 3 factores principalmente. El primero es la incoherencia del partido desde el gobierno. Sí. Desde el gobierno, la incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Es decir, el gobierno en repetidas y el partido FMLN en repetidas ocasiones se empeñó en señalar que su gran objetivo, al menos en la área económica, que es de donde sobre todo yo el que analizo más, sí, que iba a ser una ruptura con el neoliberalismo y una nueva economía, pero en la práctica no hizo más, que no solo no pudo detener el neoliberalismo, sino que terminó de profundizarlo. Y para la gente votante del FMLN fue de un gran impacto negativo en su voto, sobre todo la última propuesta, lo último que se les ocurre, lo de la propuesta de las zonas económicas especiales. Eso de las zonas económicas especiales fue el peor momento en que pudieron haber sacado esa propuesta. Entonces, ese tema de incoherencia, porque ya sabemos que es un instrumento del neoliberalismo. En segundo lugar, yo creo que también ha sido la corrupción. La corrupción también les ha pegado y les ha pegado fuerte, pero con una diferencia, que la dirigencia del FMLN nunca decidió separarse, tomar distancia de Mauricio Funes, ni de los amigos o amigas de Mauricio Funes. Incluso todavía las altas dirigentes y hombres y mujeres dirigentes del FMLN insistieron en continuar apoyando a la señora Wanda Piñato, la ex primera dama, a pesar de toda la evidencia que salía, a pesar de todo, ¿verdad? La evidencia, la presunción, es cierto que es inocente, pero ya tiene mucha evidencia para saber que hay mucho de corrupción, y todavía siguieron contra viento y marea defendiéndole. Eso también les dañó, porque mandaba un mensaje de que no estaban dispuestos a corregirse. Y en tercer lugar, yo creo que el no haber leído los mensajes que ya desde hace varios meses y años le venía mandando la militancia, las bases del partido, que le llamaban a convertirse nuevamente en un partido de principios y dejar de ser únicamente una maquinaria electoral en lo que se había convertido, que es muy parecido al fenómeno del Partido de los Trabajadores en Brasil. Ahora, eso por el lado del FMLN. Ahora, sí, por el lado de Arena, que yo lo he estudiado menos, pero me voy a también atrever a dar una hipótesis, no sé qué opinará Karen, pero yo creo primero es la incapacidad de este partido y de su dirigencia de adaptarse al siglo XXI. Ellos en términos económicos continúan en el siglo XX, ¿verdad? En el siglo XX, y en términos políticos, de geopolítica, todavía se quedaron en la Guerra Fría, y en términos de posturas, no sé, ideológicas, morales, éticas, todavía están en el siglo XIX. Entonces yo creo que no han entrado todavía al siglo XXI. Eso en primer lugar. En segundo, creo que también la corrupción
Después vendría el tema de la corrupción y en tercer lugar también las luchas internas entre las fracciones del grupo dominante empresarial, que son diferentes. Por ejemplo, el grupo Calleja versus el grupo Simán tienen intereses económicos distintos y esos intereses económicos distintos se expresan también en diferentes posturas al interior de ese partido, y esas disputas internas y no saber cómo procesarlas también ha llevado a esta derrota. Julia Evelyn nos da una introducción, Karen, en factores económicos, pero también políticos, tanto en el FMLN como en Arena. La misma consulta para usted, Karen, es ¿qué hace que un partido como el FMLN y Arena, que tenían un despliegue en votos bastante efectivo en los últimos 10, 15 años, en esta elección se encuentra en una postura, en un momento crítico, sobre todo el FMLN? ¿Hay un factor también comunicacional, un factor de campaña para tratar de entender esta disminución en votos? Claro. Yo quisiera referirme a esas incoherencias hablando del FMLN, claro, y sumar una más, por ejemplo, que a mí me parecía muy crítica cuando escuchábamos al FMLN. Por ejemplo, el discurso con respecto al tema de seguridad. Yo creo que el discurso, y sobre todo si sos un joven que vive en comunidades vamos a decir, del área metropolitana de San Salvador, en comunidades de Soyapango, de Ilopango, de San Salvador, te das cuenta y escuchás, y hemos visto también evidencias e investigaciones periodísticas de políticas represivas y extremadamente abusivas de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Y lo que escuchabas cuando se confrontaba a los funcionarios públicos, al ministro de Seguridad, a los mismos representantes de Casa Presidencial, al director de la Policía Nacional Civil, al viceministro de Seguridad, no solo en espacios periodísticos, sino incluso en instancias internacionales, los escuchábamos decir, sí, es que es un caso aislado. Y eso era contrastante con la realidad de los jóvenes en las comunidades. Exactamente. Entonces, cuando escuchas esos discursos, y Julia Evelyn ponía otros ejemplos desde el área económica, es que uno como ciudadano pero vaya, momento, ¿en qué país vivimos? Pues, es decir, la realidad que los funcionarios presentaban o se negaban a asumir en sus intervenciones públicas era realmente contrastante con lo que podíamos ver. Ese es un elemento. Ahora, en términos de comunicación, yo creo que ambos partidos entran a esta elección con una pérdida notable de su credibilidad. Eso pues sí no debería de sorprendernos. Estaba en las encuestas, la UCA publicó varias encuestas ya un par de años antes, donde cada vez más los ciudadanos que participaban en las encuestas decían no queremos ni que el FMLN ni que Arena vuelvan al poder. Entonces yo creo que hay un asunto de crédito que ya juega en contra de estos partidos. Desde el punto de vista de los símbolos, hablemos del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Qué es la Liberación Nacional? ¿Cuánto se han dedicado el FMLN como partido a crear conexiones significativas con los nuevos votantes que expliquen qué significa la liberación nacional? FMLN, ¿qué significa? Y esas ideas de la liberación nacional, ¿cómo se ponen en práctica? Entonces, esas conexiones simbólicas se han ido perdiendo. Y miren los nombres de los nuevos partidos. Yo ya ponía este ejemplo en otro espacio la semana pasada, decía, miren, nuevas ideas, nuestro tiempo, vamos. Quizás ha sido casualidad, yo no sé si los directores de estos partidos se pusieron a pensar en esto del nombre, tal cosa. Tal vez ellos no, pero los que les asesoran sí. Exacto. Porque tienen asesores del siglo XXI. Exacto, las conexiones simbólicas, nuevas ideas, sí, habla del futuro, nuestro tiempo, vamos a hacerlo ahora. Vamos, ahora incluso. No. Aunque ya cuando vemos en la coherencia de lo que proponen, probablemente pues sí, se caiga el nombre. Sí, porque al menos en la economía no hay nada de nuevas ideas. Pero bueno, perdón. No, exacto. Entonces, claro, es que se contradicen, pero lo importante es como dice la comunicación. Yo no conozco de esa teoría de comunicaciones, pero yo supongo que realmente fallaron en comunicar ideas, porque con una discurso, decimos una narrativa
que ya no corresponde primero a la realidad actual y que no conecta sobre todo con la gente más joven. Incluso, bueno, y eso falta de comunicación, la incoherencia y las muestras, sobre todo en el caso del FMLN, de incapacidad de hacer cosas, como decía, cosas concretas. Las cosas no tienen que comenzar todo desde arriba, sino que hay cosas que se pueden hacer en la práctica ya. Y yo escuché a algunas personas en comunidades que históricamente han votado por el FMLN y cuando hablaban de que ahora sí venía el cambio, dijo yo una vez, me quedó tan grabada una señora ya de esas que colaboró con la guerrilla, dijo, si ni siquiera en 10 años han podido cambiarle el nombre al destacamento militar del Domingo Monterrosa, si ni siquiera han podido cambiarle el nombre al destacamento militar, dice, de un genocida, pues ¿cómo es que van a poder cambiar este país? Entonces decía, se necesita gente joven, así decía, gente joven, pero gente que realmente pueda hacer las cosas y demostrar que se pueden hacer los cambios. Entonces yo creo que comunicación más incoherencia, yo creo que ahí está la clave. Chocante de las realidades. Ahora sobre Arena, Arena lleva años tratando de decirnos que su proceso de elecciones internas implicaba un proceso de renovación dentro del partido. Y de nuevo, también ese discurso, ¿verdad?, ese lavado, digamos, a nivel de imagen pública, se cae cuando empezás a escuchar expresiones desde el partido mismo, de Arena, diciendo, miren, ese proceso de democracia interna tenían los dados cargados a favor de Carlos Calleja. Sí. Es decir, no resisten los partidos ese discurso que quisieron, Arena y el FMLN, ese discurso que quisieron presentar de renovación, no lo resisten. Ahora, el FMLN, después de la derrota de 2018, decía, es que no, tuvimos un problema de comunicación, pero no un problema de comunicación hablando de símbolos y de coherencia, sino que decían, tuvimos un problema de comunicación porque en realidad sí hemos hecho cosas, pero no le hemos podido contar a la gente que las hicimos. Bueno, si es que a la gente no hay que contarle nada más, es que la gente recibe los programas, la gente recibe los beneficios, entonces no solo se trata de irle a contar propagandísticamente. Sí. Debo de hacer una pausa, al regresar ampliamos estos temas y pongo otra pregunta sobre la mesa. Nuevas formas de hacer campaña y procesos políticos, lo que nos deja como una lección estas elecciones presidenciales. Me gustaría que abordemos ese punto al regresar. Volvemos a instantes. Gracias por seguir junto a nosotros. En República continuamos con este panel de análisis político con Julia Evelyn Martínez, Karen Fernández y recibimos con mucho agrado también a Claudia Ortiz, abogada que se dedica al análisis de los procesos políticos y también trabajo con jóvenes en Espacio Ciudadano, la organización Espacio Ciudadano. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia. Bueno, platicábamos en el bloque anterior con Karen y Julia Evelyn formulamos esta pregunta. ¿Qué marcó que el FMLN y Arena perdieran tantos votos? Y desde su perspectiva, Claudia, ¿cuáles son algunos elementos, insumos que le permiten definir una pérdida muy significativa en el FMLN, pero en Arena también han quedado golpeados, lo pondré de esta manera, tras el resultado electoral? Sí, realmente creo que ninguna de las cúpulas partidarias se veía venir, sobre todo la de Arena, se veían muy confiados. Se veía venir ese resultado electoral que está ya de más decir que ha sido contundente y que habla por sí mismo. En el bloque anterior también se mencionaba ese hartazgo y además esa falta de credibilidad que ambos partidos empezaron a perder. Arena se tardó quizás 20 años en perder ese capital político y esa credibilidad y no lo volvió a recuperar. Ojo, no lo volvió a recuperar. Y el FMLN en el 2009 accede al poder con mucha expectativa. Habían sido una oposición muy beligerante que habían estado
denunciando permanentemente las injusticias y los malos resultados de política pública en Arena, la corrupción, etc. Y entonces lo lógico era esperar que al llegar al poder iban a tener una forma de actuar distinta, y tampoco la gente pudo ver eso. Sí. Entonces, yo creo, por un lado, y esto me llena de gratificación, es que la democracia ha funcionado. Sin embargo, no funciona de una manera tan inmediata, tan automática. Finalmente, el electorado pasó la factura, y el costo es electoral, el costo es político. Llega tanto que se maltrata a un amor, que el amor dice ya no más, ya no más, hasta aquí. Y creo que eso en parte es lo que ha pasado. Es decir, Arena nunca se renovó. Arena tuvo 10 años para renovarse. Desde 2009 esa discusión está presente en Arena. Yo creo que incluso fue más renovador Velado que Interiano, porque se implementó un mecanismo más estructural, el tema de las elecciones internas, etc. Pero esto, creo yo, que con el liderazgo del nuevo COENA se detuvo bastante este espíritu renovador. Es decir, no se siguió en esa lógica, sino que se terminó. Y por parte del FMLN, pues yo creo que es básicamente lo mismo. Es no poder ver más allá de el poder que se tiene concentrado y no leer la historia, no leer al pueblo, es no leer las necesidades que tiene la población y qué es lo importante realmente. Y si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia política, sí, sabemos que los partidos suelen tener ciclos de existencia, o ciclos en los que en un inicio entregan a sus simpatizantes incentivos más simbólicos, que es un proyecto de país, que es, por ejemplo, la ideología, algo muy simbólico. Y son más las personas que están contentas o simpatizan a través de estos incentivos simbólicos que otros incentivos más materiales o de puestos, dinero, etc. Pero Arena y el Frente se han desgastado en tal punto que en su ciclo de vida como partido, es mi análisis, ya se encuentran en ese punto donde se agotó la ideología, se agotó el proyecto y se agotó esa emoción, quizás. Ya no emocionan como partido, ya no se genera ese fenómeno como, ya no conecta a lo Macron, En Marche, o otro tipo de, o por ejemplo Obama que decía Yes we can, o sea, eso no lo lograron. Y además creo que candidatos con un perfil tal vez muy profesional, algo técnicos, formularon tal vez como manual unas campañas con temas muy programáticos, por ejemplo, que de repente tampoco ni conectaron, ni reenamoraron, ni dieron la credibilidad que se necesitaba. Hemos hablado entonces de elementos que marcan la pérdida de estos dos partidos. Si les parece, ofrezco este interrogante. ¿Qué marcó o por qué ganó Nayib Bukele, Karen? No solo el tema de inconsistencia ideológica del FMLN en el ejercicio de gobierno, lo que mencionaba Julia Evelyn, deficiencia en la gestión de gobierno, lo que ahora menciona Claudia y también lo mencionaba usted en el bloque anterior. No hay una conexión, hay un match entre las campañas con sus electores y con sus votantes. Vamos del otro lado de la moneda. ¿Por qué ganó Nayib Bukele? Yo diría desde el punto de vista del análisis de comunicación y de algunas categorías que se pueden aplicar. A ver, el éxito de una campaña política o de cualquier otra naturaleza siempre es la conexión con la audiencia, ¿verdad? Entonces, creo que es indiscutible que Bukele y su equipo de asesores tienen una muy buena lectura de las emociones de la audiencia. Y cuando digo emociones, no solo me estoy refiriendo a alegría, futuro, esperanza, sino que también me estoy refiriendo a
ira e indignación, por ejemplo. Y ya lo estábamos comentando un poquito cuando estábamos en comerciales. Hay apelaciones emocionales muy fuertes en la campaña de Bukele, apelaciones al enojo, por ejemplo, devuelvan lo robado, los mismos de siempre. Esas son apelaciones emocionales de enojo, de ira, de indignación. No podemos negar que la confrontación ha sido una bandera directa, una bandera particular en el discurso de Bukele, y sabe con respecto a quién antagonizar, por ejemplo. Es decir, ha antagonizado con respecto a los partidos políticos, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien la vez que lo vi discutiendo con Marco Fortín, el presidente de ANDA del FMLN, ya hace un par de años, ¿verdad? Y esas intervenciones públicas de antagonismo en el discurso eran de las primeras, pero creo que conectan. Es decir, disputar a través del discurso o desafiar a través del discurso a funcionarios públicos, creo que es un tipo de conexión que le funcionó muy bien. Pero también su confrontación con los periódicos, yo creo que es algo que le sacó muchísimo, le dio muchísimos réditos, exactamente. Y luego, por otro lado, porque miren, las campañas políticas, pues sí, son viscerales, son emocionales. Entonces, de un lado tenemos el enojo y de otro lado tenemos el futuro, ¿verdad? Y la idea de la esperanza. Entonces, creo que su equipo de campaña maneja muy bien esta polaridad emocional entre la indignación y la esperanza. Entonces creo que esa es parte del acierto. Y luego creo que también el asunto de las redes sociales amplifican ese manejo visceral de las emociones. Entonces creo que sí, él se sube muy bien a estas herramientas de la comunicación a través de redes sociales para amplificar las emociones que se usan en las campañas políticas. Karen nos menciona elementos de la campaña, Julia Evelyn, manejo de las emociones, no solamente la alegría, sino el enojo y también una actitud muy confrontativa hacia los partidos. Cuando me refiero a confrontativa es por el desgaste que los partidos tienen. Si vemos todas las encuestas, Latinobarómetro, la POP, la UCA, todas mencionan los partidos son el de menor interés o el que tiene menor preferencia con las personas, menor simpatía. ¿Qué otros elementos considera Julia Evelyn que marca un poco que Nayib Bukele ganara? Yo creo que fundamentalmente porque él y quienes le asesoran y su grupo más cercano pudo entender la cultura política del siglo XXI. Y la cultura política del siglo XXI ya usted no se puede entender ni tratar de analizarla o de estructurar una campaña a partir de las teorías de las ciencias políticas de antaño o ni siquiera de las grandes obras de la literatura como la Ilíada o el Príncipe. No, es que ahora la ideología y la cultura política del siglo XXI está más basada, como muy bien lo decía, en emociones. Está más basada en emociones, en esa combinación que la gente está indignada, pero al mismo tiempo quiere que le den una esperanza, indignación más esperanza. Eso es lo primero, como esa es la aspiración, no importa quién se la dé, ni cómo se la dé, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser lo que sea. Eso no es importante, sino que es cómo yo puedo canalizar la indignación, pero al mismo tiempo yo recibo una esperanza, eso. Y por tanto, él pudo, digamos, el secreto de él es haber tomado mucho de la cultura popular, de esa cultura popular, pero la del siglo XXI. Estamos hablando de los cómics, estamos hablando de Netflix, de las series de televisión. Por ejemplo, yo invitaría a quienes no la han visto a esta serie de Netflix que se llama Black Mirror. En la temporada 2 hay un episodio que se llama El Momento Waldo. Miren, véanla. Les aseguro que véanla. Yo creo que todos los analistas políticos, los que no captaron, los que todavía se preguntan ¿y qué nos pasó? ¿Y por qué si somos tan inteligentes? ¿Por qué fallamos en las predicciones? Es porque no comprenden la cultura política en el siglo XXI y está expresada en ese momento Waldo. Dice que ese Waldo, rapidito, es una caricatura, es un oso azul que dice, un oso azul turquesa con sus partes privadas turquesas y que empieza a hablar y entonces lo manejan, ¿verdad? De atrás. Y fíjese que tiene casi los mismos colores de Nayib Bukele, porque es celeste.
es Celestito, el Waldo. Y fíjese que él empieza, lo sientan al panel, él nunca va a se presenta a los debates con los otros candidatos, los ofende, le saca los trapos sucios, como se llama, se los saca al sol, y esto y lo otro, y entonces les dice, hay una frase que a mí me recuerda mucho a Nayib Bukele, porque a Nayib Bukele como que nadie lo ve, a todos lo ven, él es un personaje de culto en las redes sociales, pero la gente dice, ¿y dónde está? ¿A dónde está? Pues lo mismo que Waldo, no está. Y Waldo dice en algún momento, dice, es cierto, yo no soy real, dice, yo soy solo una caricatura, pero soy más real que todos ustedes juntos. Es decir, Nayib Bukele, a pesar de que hablaba muchas veces irrealidades y que está prometiendo también muchas irrealidades, pero fíjese que la gente ha logrado conectar también con él, que siente que es más real que Carlos Calleja y es más real que Hugo Martínez. Entonces yo creo que eso es lo que falta, y yo creo que de aquí en adelante todas las carreras de ciencias políticas y todos los analistas políticos deberán de hacer un esfuerzo por comprender la cultura política del siglo XXI, y eso pasa por actualizar y empezar a leer los cómics, Juego de Tronos y sobre todo Black Mirror, porque ahí es donde va. Y finalmente, yo también creo que otro éxito de la campaña de él fue haber logrado segmentar también, porque él sí segmentó, porque él como que se dividió, digamos, sus apoyos los dividió entre grupos. Fíjese que por una parte estaba el grupo de choque, los que yo les he llamado los Nayib zombies, esos que van contra cualquier idea contra él, los que van, y zombies por el cerebro, porque nos atacan al cerebro. Entonces, y esos encabezados por Ernesto Sanabria. Él era el encargado de todo el ejército de Nayib zombies. Eso para cualquier, empezaban ya, seguramente ahorita ya nos van a empezar, a mí ya me van a empezar a poner cosas, pero ni se preocupen porque yo ni leo las redes sociales, no tengo ni Facebook ni eso, así ni que, Twitter ni nada. Ni Twitter ni nada de eso, así que a mí no me hacen nada. Pero entonces todos los Nayib zombies, ese iba para el grupo de gente que estaba más enojada y que no les interesan las propuestas ni piensa. Pero estaba nosotros, estaba el grupo de los aliados de Nayib Bukele, un grupo de gente profesional con mucha credibilidad. Estamos hablando de Giovanni Galea, estamos hablando de Dagoberto Gutiérrez, de Marvin Aguilar. Marvin Aguilar. Por favor, yo esa gente la respeto muchísimo. Es gente muy honesta y es gente que es aliada y que pudo desarrollar también un discurso para otro segmento, para el segmento pensante, para el segmento intelectual de clase media, y los pudo convencer. Ese era otro. Sí. Y estaban los otros, el otro grupo, que son los amigos de Nayib, donde se encuentra, por ejemplo, a Walter Araujo y otra gente, ¿verdad?, que llevaban también otro mensaje hacia otro segmento. Entonces yo creo que ha sido una combinación entre esa capacidad de segmentar su mensaje, porque no a toda la gente le llegó por igual, porque la gente que ha votado por él es de diferentes extracciones socioeconómicas e ideológicas. Entonces, ha sido en esa capacidad que tuvo de dividir lo que eran sus empleados, los Nayib zombies, los aliados y los amigos. Muy bien. Debo de hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco del nuevo gobierno y las expectativas que se tienen en la configuración de gabinete, pero los principales campos de política pública que constituyen una prioridad para la gestión del órgano ejecutivo. Regresamos en instantes. Continuamos con este interesante panel de análisis político sobre los resultados electorales, pero también en perspectiva, cuáles son los elementos que definirán al nuevo gobierno en la gestión de su gabinete, la conformación de su gabinete, los campos de política pública, entre otras áreas. Lo hacemos con Julia Evelyn Martínez, economista de la UCA, Claudia Ortiz, abogada, coordinadora de Espacio Ciudadano, y Karen Fernández, comunicadora y periodista de Focus. Karen, hablemos un poco sobre la configuración de nuevo gobierno, las expectativas que se tienen, y uno de los mensajes, estoy seguro que en los próximos días se tendrá ya conocimiento y claridad, porque debe ser así, los perfiles que asumirían el gabinete. Uno de los puntos que podrían considerarse acá es un gabinete incorporando gente de diferentes estratos políticos y expresiones partidarias para un tema de buscar o materializar lo que suele decirse en el discurso de unidad nacional, aunque tal vez no utilicen esos términos, pero ¿cómo lee usted esto, Karen, el tema de configurar un nuevo gobierno? ¿Qué elementos lo marcan? Yo quisiera citar aquí a Gracia Grande, ¿sí?, que es oficial de programa del Instituto
para la democracia multipartidaria. Gracia decía en una entrevista que le hicimos en Focus el domingo que hay 2 criterios que debemos observar, porque yo casi aquí que la voy a citar adecuadamente, le doy el crédito, pero yo le hacía esta misma pregunta a ella. Y Gracia, que ha estudiado más el tema, ponía 2 elementos sobre la mesa. Decía, tradicionalmente, a lo que más le prestamos atención es el asunto de la meritocracia, ¿verdad? De las credenciales, que los funcionarios, que no estamos diciendo que tengan títulos universitarios, tal cosa, sino que la experiencia que tengan en la administración pública, ¿verdad? Lo que puedan demostrar en la administración pública, eso tiene que ver con los méritos. Pero hay otro elemento que ella mencionaba y que a mí me parece fundamental, el asunto de la representatividad. ¿A qué sectores representan los funcionarios que integrarán el nuevo gobierno de Nayib Bukele? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene, y nosotros también, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil que siguen los procesos políticos y democráticos, creo que tenemos que insistir en este punto. ¿A qué sectores representarán los nuevos funcionarios de Nayib Bukele? Ahora, él ya durante la campaña nos dejó sin contestar estas preguntas, por ejemplo. Es decir, ¿quién financió la campaña? Miren, a mí me preocupa que Andrés Rovira, Acción Ciudadana, en su informe de monitoreo, que sabemos que es un estimado, ¿verdad? Acción Ciudadana decía que Gana gastó un poco más de 9 millones en la campaña. Arena gastó 8,5 millones en la campaña. Andrés Rovira decía, y yo me preocupé cuando vi las declaraciones en la prensa, es que ese dinero lo debemos. ¿Cómo? Yo no me siento más tranquila que diga que ese dinero lo debe. Lo van a pagar en políticas económicas. ¿Y cómo lo va a pagar? Es decir, porque él decía, sí, es que la gente dice que de dónde sacamos el dinero. Miren, si ese dinero lo debemos. No me siento más tranquila. Me siento más preocupada de que me diga que ese dinero lo debe. Es decir, ¿cómo lo van a devolver? ¿Cómo lo van a pagar? Solo con la deuda política. Es decir, ¿y los funcionarios? ¿Qué garantías tengo yo de que no van a tener funcionarios que representen compromisos que adquirieron en la época de la campaña, ¿verdad? Que vayan a ser parte de ese pago, de esa deuda. Exactamente. Entonces yo creo que aparte del asunto y para cerrar esa intervención, aparte del asunto de los méritos que tengan los funcionarios públicos, ¿verdad? Su experiencia comprobada, etcétera, etcétera, creo que debemos exigir transparencia en la representación. Eso de la transparencia en la representación es una de las deudas que han tenido los gobiernos de este país. Creo que Julia Evelyn podrá hablar más de eso, pero y también en ciencia política lo vemos, esta ambivalencia de funcionarios que vienen del sector empresarial y entran a puestos claves, exactamente, el fenómeno de la puerta giratoria. Entonces, creo que el asunto de la representación, la transparencia en la representación es uno de los elementos que yo esperaría que de verdad estén sobre la mesa en esa nueva conformación de gabinete. Claudia, ¿qué elementos desde su perspectiva marcan esta configuración de un nuevo gobierno, del gabinete como tal? Karen menciona no solo la representatividad, la transparencia de esta representatividad. En principio podría creerse que van a ser personas del partido Gana, pero es muy probable que la configuración de ese gabinete no tenga un peso significativo y que involucre personajes de la política o de otros segmentos económicos, lo desconocemos, para dar esta imagen o este mensaje de mayor representatividad. ¿Cómo lee usted esto? Sí, yo creo que atendiendo el tema del siglo XXI es algo muy interesante. Yo creo que Nayib Bukele es el primer presidente sin partido en el país. Lo digo de una manera alegórica porque el partido por el que llegó al poder no estaba inscrito en las elecciones y el partido en el que él está inscrito no es el partido que va a gobernar porque no tiene los votos, no tenía los votos para gobernar. Eso primero es interesante. Lo normal, lo que dicen los libros, los manuales, es que los partidos políticos nutren de funcionarios públicos los gobiernos. Sí. Es que eso está escrito dentro de las funciones de los partidos políticos. Sí. Y a los que hemos estudiado eso nos da risa, porque sabemos que es así. Ahora, esa es la gran interrogante. ¿Cuál va a ser? Primero, no ha contestado todavía cuál es el partido.
no tenemos claro de las declaraciones de ayer de Andrés Rovira, que dijo, pregúntele al presidente. Bueno, y entonces el partido, vemos que hay un sector de Gana que está listo para tomar los puestos que sean necesarios porque son la punta de lanza, como hemos estado viendo en ciertos spots, pero otro sector de Gana dice, no, esto es del presidente, pregúntale a él. Y el presidente no aparece. Y el presidente en algún momento tendrá que pronunciarse porque eso es inexorable de este tema. Ahora, hablando de la representación, siguiendo Karen, la representación tiene 3 formas de entenderse. Uno, me representa porque es mujer. O sea, la imagen de la persona te representa porque es joven, porque es mujer, porque es indígena y te quedas ahí. Esa es una manera en la que se puede elegir. Vamos a elegir gente que no son de los mismos de siempre, vamos a elegir gente de un sector más popular o liderazgos emergentes, tratar como de que se vea a nivel visual, por lo menos, distinto o no, ¿verdad? Ahí podemos ver. Luego está la representación más simbólica del discurso, qué es lo que esta gente, por qué se conoce a estas personas, qué es lo que han venido diciendo, qué declaraciones han dado en los medios, qué tipo de discurso manejan en declaraciones públicas o en redes sociales. Ese es otro nivel de representación. Pero el nivel más profundo es la representación de las decisiones. Entonces vamos a tener un primer momento en el cual ese gabinete que aún no conocemos ni sospechamos, es una incógnita, tal vez se va a elegir y vamos a decir, esta persona, qué bien, o esta, qué mal, porque esta persona tiene esa trayectoria, etcétera. Pero lo importante ya es realmente las decisiones que se toman. Y las decisiones que se toman están marcadas por un lado, la ideología, porque sabemos que no son, las decisiones nunca son neutrales, están marcadas ni técnicas, porque están marcadas por qué es lo que para esta persona o para esos funcionarios se considera más importante. Y yo he dicho algo en otras entrevistas, hacer campaña es decir lo que estaría dispuesto a intentar hacer. Y eso es bien fácil, porque como dicen, el papel aguanta con todo y los píxeles mucho más. Y las emociones. Y las emociones, porque es un contenido vacío, perdón, es un espacio vacío de contenido que se llena con todas las demandas insatisfechas y se presenta como un símbolo que a cada quien le habla según su lenguaje o según sus necesidades. Bueno, pero regresando al gabinete. Y también es importante decir que Nayib Bukele debe elegir personas que puedan tomar decisiones técnicas, pero políticas también. Entonces, ¿cuál es la ideología que van a seguir? ¿Cuál es la ideología? ¿A quién van a beneficiar? Entonces, si la campaña es lo que estás dispuesto a intentar, gobernar es lo que estás dispuesto a sacrificar, lo que estás dispuesto a afectar. Porque tú vas a tomar una decisión de política, pero eso implica que van a haber beneficiados y afectados. Entonces, es fácil hablar de los beneficiados, pero lo difícil, lo que nadie ve, es a quién se afecta con esas políticas públicas. El Frente no quiso tocar muchas élites económicas. A nivel de discurso lo hicieron, ¿verdad? Nayib Bukele a nivel de discurso sí se ha peleado con casi todas las élites económicas más preponderantes en el país. Ahora, la pregunta realmente es, ¿ha cambiado la estructura de poder o hemos trastocado la estructura de poder elitista del país? Y este nuevo grupo de poder que ha entrado o que va a entrar más bien al Ejecutivo, ¿realmente va a acompañar esos cambios o estamos en la misma estructura de poder y nada más expresando otras caras? Hago una pausa. Al regresar, Julia, Evelyn, Karen y Claudia, incorporemos elementos de campos de políticas públicas prioritarias, pero también declaraciones que han dado algunos agentes del cuerpo diplomático ante ya los resultados electorales. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República, en este panel de análisis político con Julia Evelyn Martínez, economista de la UCA, Claudia Ortiz, abogada, coordinadora de Espacio Ciudadano, y Karen Fernández, periodista y comunicadora
de foco. Si usted quiere interactuar con nosotros, está disponible en nuestras redes sociales. En Twitter, búsquenos como @RepúblicaSB33. Y un saludo muy cordial a las personas que están sintonizando esta transmisión a través del Facebook Live del canal 33. En este momento van a aparecer en pantalla algunas declaraciones que han brindado agentes del cuerpo diplomático sobre los resultados electorales. Y me gustaría que Julia Evelyn nos pueda brindar un análisis en función de esas declaraciones. Si los podemos poner en pantalla, por favor, para tenerlos como insumos de la discusión. Bien, tenemos el primero, del embajador de Alemania. Tengo curiosidad por saber con qué equipo del gobierno el presidente Bukele quiere dirigir las fortunas del país. Primer comentario. Vamos al segundo comentario. Vamos a ver lo que pasa ahora con un nuevo gobierno, pero nosotros vamos a seguir apoyando fuertemente el trabajo contra la corrupción y el nepotismo. La corrupción es algo que frena el comercio y los avances de cualquier país. Declaraciones del embajador de Gran Bretaña. Y también tenemos declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos. Tiene que rodearse de personas que sepan cómo gobernar. Sin duda, el equipo que está armando eso va a enviar una señal importante sobre la calidad de gente que está seleccionando para los cargos importantes de este país. Bien, algunas declaraciones del cuerpo diplomático, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Julia Evelyn, ¿qué mención amerita, qué análisis amerita estas declaraciones y temas en agenda de entrada? Sí, porque es la expectativa, es la gran expectativa que tienen. Yo creo que sobre todo las gremiales empresariales, y las embajadas, sobre todo la embajada de los Estados Unidos, esa quizás es la principal inquietud en este momento. No tanto de la gente, fíjese, porque la gente confía tanto en Nayib que seguramente está diciendo ese más de 1.300.000 votos, personas que votaron por él que confían en él y lo que él decida va a estar bien. Pero sobre todo en el caso de la embajada de los Estados Unidos es importante por el tema del Fomilenio 2, fíjese, porque el Fomilenio 2 claro, tiene muchos proyectos, tiene muchos compromisos, sobre todo de asocio público-privados, que están todavía pendientes para darle continuidad a esa cooperación. Y uno de esos, por ejemplo, es el asocio público-privado para la construcción y administración de la terminal de carga, de la nueva terminal de carga del aeropuerto de El Salvador, la de Monseñor Romero. Pero yo tengo entendido que Nayib Bukele se reunió con algunos dirigentes sindicales que están vinculados a CEPA y que se ha comprometido a no hacer el asocio público-privado que ya el gobierno anterior se había comprometido a hacer. Entonces aquí van a empezar. Entonces, aquí no es tanto el tema de que quiénes son las personas, sino que cuál va a ser el enfoque desde el cual van a administrar o van a administrar el Estado. Ahora, yo aquí veo yo coincido con lo que mis compañeras han hablado sobre lo que debería ser, sobre todo eso de la transparencia en la representatividad. Sí, eso es lo que debería ser, pero ¿qué es lo que va a hacer Nayib Bukele? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Que no me temo que no va a ser ninguna de esas condiciones ideales, sino que él lo que va a hacer en primer lugar es poner gente que le mantenga conectada y que le mantenga avivada, como encendida la llama del entusiasmo y del compromiso de esa gente que ha votado por él. Entonces yo creo que lo primero que va a buscar es gente que conecte, gente que tenga capacidad de escuchar y gente que tenga capacidad de dialogar y gente que tenga esa capacidad de seguir administrando ese enojo, esa indignación y mantenerles también la ilusión de que con ellos van a ser diferentes. Eso, sin embargo, creo que no le va a durar mucho, porque ya después de 1 año, 2 años, ya eso ya no funciona, la gente empieza a exigir resultados, ¿verdad? Pero yo creo que inicialmente va a empezar con eso. Y en segundo lugar, creo que al menos en los gabinetes, en el gabinete económico, pues si es coherente y cumple lo que ha prometido. Yo he leído el plan de gobierno, la propuesta económica, realmente todas las propuestas, pues va a tratar de poner gente que pueda ir en sintonía de esas propuestas económicas que él ha hecho. Por ejemplo, yo en economía me imagino que seguiría una persona como por ejemplo esta economista y actual viceministra de Economía, que es Merlin Barrera, porque Merlin Barrera ha sido la que le coordinó la elaboración de la propuesta económica. No sé si, y ella es de Ghana, entonces si ella no va al gabinete, pues tendría que ir una persona con el perfil de ella, porque si
una vez que las personas también, yo les llamo a que lean en la propuesta económica, todo el tema, el énfasis, el crecimiento económico, la generación de clima de negocios para la inversión privada, el tema de aumento de la productividad de la mano de obra, el tema de incentivos fiscales para etcétera. Entonces tiene que ser gente que vaya a tono con lo que viene en las propuestas electorales que tiene ese plan Cuscatlán, porque de lo contrario cometería el error de caer en la primera incoherencia entre lo que prometió y lo que va a hacer. Antes de irme a la pausa, Karen, la agenda que va a marcar el gobierno, los embajadores o miembros del cuerpo diplomático ponen algunos. El que se ha insistido mucho es transparencia y anticorrupción. ¿Considera usted que este va a ser uno de los elementos que va a marcar el trabajo de gobierno o hay otros puntos que también son más importantes? O lo pondré de esta manera, ¿estarán en los primeros números de la lista? A ver, yo creo, un comentario también sobre los gestos que hemos estado viendo desde la comunidad internacional. Yo creo que es indiscutible que Nayib Bukele tiene el visto bueno de la comunidad internacional. Sí. Definitivamente Nayib Bukele no es un presidente disruptivo con respecto a Washington. Creo que hay gestos que así lo han venido confirmando. Luis Almagro de la OEA le endosó su respaldo, vamos a decir, desde hace varios meses. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente venezolano, el mismo domingo por la noche lo felicitó. Ayer Nayib Bukele recitaba un tuit del embajador estadounidense y llamaba a Estados Unidos nuestro aliado natural más importante, ¿verdad? No ven ningún peligro en él. Claro, entonces yo creo que ahí tenemos una descripción de cómo está alineado, creo, esto que decía, cómo recibe el visto bueno de la comunidad internacional. Ahora, en el asunto de la agenda a favor de la transparencia y contra la corrupción, yo creo que habría que ver que no se nos impongan solo recetas que han funcionado en otros países, porque yo creo que el asunto de una comisión internacional contra la impunidad, ¿verdad?, si bien puede reportarnos algunos logros, creo que lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones, que no dependen solo del Ejecutivo. Y también esto no es algo nuevo que yo voy a decir. Entrevistando al comisionado Iván Velázquez en Focos, una de las preguntas que le hacíamos es: ¿y cuándo estará Guatemala listo para vivir sin la CICIG? Y él decía: no tengo la respuesta. Entonces, claro, si vamos a traer este apoyo de la cooperación internacional, ¿verdad? Creo que es importante que se apliquen modificaciones que se propongan desde nuestra propia experiencia y desde nuestras propias expectativas, y que no solo dependan de un tipo de institución que es sólida en la medida que depende de la cooperación internacional, porque si no, pues sí, no es sostenible, y la visión de Estado es fundamental en este tipo de esfuerzos. ¿Qué va a pasar con la reforma del sistema judicial, por ejemplo? ¿De qué nos sirve una institución que investiga, ¿verdad?, que apoya y suma esfuerzos con la Fiscalía? Está bien, pero ¿de qué nos sirve si hay importantes trabas en el sistema judicial que, además de que van a retrasar, ¿verdad?, la aspiración de la justicia y de vencer la impunidad, a lo mejor no se van a volver sostenibles? Hago una pausa, tengo que hacer creo que la CICIG también, ¿sabe para qué va a servir? Sobre todo en el esquema de gobernabilidad de Nayib Bukele en los primeros meses, para mantener entretenida a la población, porque todo eso, la falta de cambios estructurales y de realmente reforma, todo va a quedar diluido frente a todo el espectáculo que va a generar la instalación de la CICIG en El Salvador. Ya va a ver, eso va a ser parte de un espectáculo político. Hago la pausa. Al regresar, si les parece, incorporemos qué otros temas deben marcar la agenda de gobierno y sobre todo la relación con la Asamblea Legislativa con la configuración actual. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis político con Julia Evelyn Martínez, Claudia Ortiz, Karen Fernández. Claudia, ahora la combinación del gobierno en su agenda
tema de transparencia y anticorrupción, retomábamos las declaraciones de miembros del cuerpo diplomático, pero desde su perspectiva, ¿cuáles constituyen como los temas de prioridad para la gestión del nuevo gobierno? Asume el 1 de junio, ya están las comisiones de transición y bueno, el vicepresidente lidera, Óscar Ortiz lidera esa comisión de transición y empiezan estos encuentros sobre varios aspectos, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son aquellos en los cuales se debe sentar una postura inmediata y que se empiece a actuar la maquinaria del órgano ejecutivo? Sí, creo que voy a hablar de dos áreas. El área de social o de las necesidades más sentidas de la población y un área que me compete bastante a mí por mi trabajo y mi experiencia y nuestro trabajo como organizaciones de espacio ciudadano, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Por un lado, en términos de aquellas áreas sociales y de necesidades de la población, definitivamente la salud es una. Salud, educación, seguridad y economía. Creo que esas son las 4 áreas prioritarias, a grosso modo, en las cuales en los primeros 6 meses tiene que haber un giro de timón bien importante con el cual la población pueda decir, viene algo que realmente me va a retribuir en mi día a día. Si no, como mencionaba la doctora Julia Evelyn, esto va a empezar su capital político y credibilidad va a empezar a desgastarse rápidamente, porque si lo que llevó a Nayib Bukele en parte es el desgaste y la falta de credibilidad de los demás partidos, no quiere decir que él tiene ganada la confianza gratuitamente. Es mucho más condicionada, creo yo, y las personas, el electorado, está mucho más alerta a una traición que cuando ganó Mauricio Funes, por ejemplo. Entonces, resultados muy tangibles para la población en salud, educación, seguridad y economía. En tema de seguridad, lo que quiero decir específicamente es que el nuevo presidente tiene la labor importante, trascendental e histórica de liderar un proceso de pacificación en el país. De pacificación que no pase por las mismas prácticas extremas que hemos tenido, el manodurismo por un lado, o la negociación de prebendas ilícitas con grupos criminales por otro. El tema es sumamente complejo y, ojo, dije, el presidente lo debe liderar porque es una tarea que corresponde a toda la sociedad salvadoreña. No puede nada más un gobierno, un gabinete o una persona hacer esta tarea, sino que la debe liderar. Y eso pasa por dar gestos. Y yo creo que ese es un momento bien importante para eso. Estamos en una luna de miel, las mieles del poder. Todo el mundo ahora felicita al presidente. Yo me uno, lo felicito. Me da gusto que El Salvador haya decidido de manera democrática. Quiero hacer también una mención de esto. Creo que esas elecciones han consolidado un poco más la institucionalidad electoral. Ya es una tercera transición a un partido que no había estado en el poder, entonces eso creo que es muy positivo para nuestra democracia. Volviendo al tema, entonces creo que el presidente debe liderar y ahora es un momento importante en el cual muchos sectores empresariales, políticos, partidarios, sociedad civil, le están dando en honor al proceso democrático que vivimos un voto de confianza y todo el mundo está poniendo a su disposición trabajo para hacerlo mejor para el país. Entonces debe liderar como esta unión para una misma visión de la nación que queremos construir. Y en temas de institucionalidad y lucha contra la corrupción, básicamente yo quiero mencionar 5 temas. Por un lado, creo que ningún presidente puede hacer su plan de gobierno realidad si no tiene la materia prima para hacerlo. Y quiero hablar de los servidores públicos. Entonces es muy importante la agenda de hacer una reforma a la función pública. Tenemos un sistema que regula la función pública que es bastante anticuado, de los años 60, y hay propuestas que muchas organizaciones estamos liderando de una reforma a la ley de función pública para que tengamos servidores públicos que estén por mérito, para que tengan
procesos de capacitación permanente para que la manera de entrar a la administración pública, mantenerse, ser promovido o salir de ella sea previsible, hayan reglas claras, haya equidad en los salarios, mayores derechos laborales que mantengan incentivados a los servidores públicos, una reforma a la función pública. Segundo, finalmente, transparentar y regular con controles adecuados la partida de gastos reservados. No puede seguirse fugando esas cantidades de dinero del Ejecutivo cuando hay necesidades tan imperantes y tan indignantes, en condiciones tan indignantes para la población. Luego, también un gesto que sería para mí trascendental en tema de anticorrupción es tener una política de puertas abiertas en Casa Presidencial. Casa Presidencial ha sido una de las instituciones públicas que más ha resistido el avance de la Ley de Acceso a Información Pública, que han restringido la información a la población. Entonces, una política de puertas abiertas y de respeto de la Ley de Acceso a Información Pública. Sí. Y también algo que en términos de lo que hablamos de la transparencia en la elección de gabinete, para ponerlo también con palabras claras, regular los conflictos de intereses. Eso es un tema que yo quisiera cada vez más poner en la agenda pública porque tenemos serios problemas que se podrían haber prevenido bastante si tuviésemos mecanismos adecuados para prevenir, detectar a tiempo y sancionar los conflictos de intereses. Y con el tema último de la Comisión Internacional, no tengo todavía una postura en el grupo de organizaciones donde participamos. Hemos estado discutiendo, hemos estado participando también en espacios de reflexión sobre la necesidad o no de contar con una misión internacional de apoyo a la Fiscalía para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que sí creo que el modelo funcionó en Guatemala por razones que son difíciles de reproducir. Está funcionando a veces sí, a veces no, pero ha dado resultados interesantes en Honduras que no hubiesen sucedido sin ella. En El Salvador hay un modelo, creo yo, que no implica necesariamente una misión internacional, sino ha habido apoyo de Estados Unidos, ha habido otras condiciones institucionales que con las que no cuenta Honduras y Guatemala. Tenemos instituciones un poquito más sólidas, pero lo que a mí me preocupa, creo que podría ser interesante tener el modelo salvadoreño. No copiar, sino analizar bien nuestra realidad y definir de qué manera se le puede dar a la Fiscalía mayor autonomía en términos de investigación, en términos de financiamiento y también de persecución del delito. Específicamente esa unidad que persigue los delitos de corrupción o de delitos financieros, que tenga más autonomía. Ya hay una sentencia que se ha pronunciado sobre eso, creo que es un avance en ese sentido. Lo que me preocupa de una misión internacional que dependa del titular de las relaciones internacionales, que en última instancia es el presidente, es una estrategia corporativista en la cual, lo que estamos viendo en Guatemala, el presidente es el que decide si está o no está entonces él tiene el poder sobre eso y no la institucionalidad del país. Hago una pausa, el último bloque, para tener sus reflexiones finales de Karen, de Claudia y de Julia Evelyn, de lo que hemos hablado y dejar más elementos para la discusión de nuestra audiencia. Regresamos. Último bloque de este panel de análisis muy interesante que hemos tenido en el transcurso de esta mañana de República del viernes 8 de febrero. Ha sido un gusto compartir con ustedes, Julia Evelyn, Claudia, Karen, y el espacio está abierto para que este panel lo sigamos ofreciendo a nuestra audiencia, poner análisis distintos, alternativos y una reflexión de lo que pasa en la política en nuestro país. Las valoraciones, me gustaría tener la valoración o los elementos finales que ustedes quieren dejar a nuestra audiencia de lo que hemos estado discutiendo en el transcurso de esta jornada de República, Karen. Bueno, yo creo que hay algunos temas que debemos priorizar también y que creo que se van repitiendo independientemente de quién esté en el Ejecutivo, ¿verdad? Y creo que son temas profundos, deudas profundas, no solo del Ejecutivo, sino del Estado salvadoreño. Yo creo que el asunto de género es fundamental. Miren, no podemos olvidar, y
casi circular, pero por ahí empezábamos, ¿verdad? Una de las luchas que el FMLN abandonó en la Asamblea Legislativa, sin podernos explicar por qué la abandonó, más allá de decir es que no teníamos la correlación, tal cosa, es el asunto de impulsar un debate serio y reformas serias y una discusión seria, vaya, seria, antes, sobre... Y laica, no religiosa. Exactamente, sobre el asunto de la despenalización en causales. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto que se repite. Los partidos políticos, no solo el Ejecutivo, nos siguen debiendo también una discusión seria y una reforma seria al asunto de la educación sexual y reproductiva. Entonces son deudas permanentes. Las mujeres en los territorios, de verdad, hay muchas madres solteras, abandonadas y sin opciones. Entonces hacen falta de verdad reformas permanentes que atiendan el asunto de género. Creo que otro tema que no podemos perder de vista es la descentralización del desarrollo. Es decir, hay muchos, incluso hay municipios donde sigue ganando el FMLN, por ejemplo, como Arcatao, vaya, donde los jóvenes necesariamente tienen que salir del municipio para poder acceder a mejores oportunidades de educación y de empleo. Entonces yo creo que ahí hay otro tema fundamental. Luego, el rediseño institucional. Hay prácticas que se siguen repitiendo, como por ejemplo el asunto de los sobresueldos o de comprar voluntades en la Asamblea Legislativa para lograr la gobernabilidad. Entonces, pensemos en un rediseño institucional. Es decir, si no, estas cosas van a seguir pasando, independientemente de quién llegue. Es decir, llega Arena, llega el FMLN y hay prácticas de corrupción que se siguen repitiendo. Vaya, ya esas evidencias nos dan para que pensemos que hay algo más allá, y no quiero eximir de la responsabilidad de las personas, ¿verdad? No quiero decir, ay, no, es que lo hicieron porque ni modo. No, pero pensemos en el rediseño institucional. Y finalmente, yo sí creo que es importante que pensemos también más allá de los individuos. O sea, creo que tenemos que pensar, sí, claro, en la libertad individual, pero también tenemos que pensar en proyectos colectivos. Y creo que en la medida que se pierde la dimensión de que el país es un proyecto colectivo, creo que en esa medida también nos van a seguir fallando nuestros líderes políticos, escojamos a quien escojamos. O sea, tenemos que tener una noción de colectivo que no pase sobre el individuo, por supuesto, pero tenemos que trabajar también en ese cambio cultural. Muy bien, gracias, Karen. Claudia. Sí, yo me quiero referir a lo que hablamos en los bloques pasados de esas nuevas tendencias del siglo XXI. Sí. Como vimos, por ejemplo, en España, el proceso que llevó a cabo el partido Podemos, que nace de la indignación, del movimiento de indignados, que parte de una crisis económica, una de las peores que ha sufrido Europa en las últimas décadas. Entonces surge el fenómeno, y no solo en España, sino en otros países, en Estados Unidos, en Brasil y en Italia, en otra serie de países, del populismo. Y quiero aquí hacer una aclaración, no estoy hablando del populismo en términos negativos o peyorativos, sino como un concepto que se habla en la ciencia política, que implica que hay un grupo de poder que construye un espacio que es por un momento vacío de contenido, porque no hay ideología o no hay un programa específico o no hay una visión o un proyecto político específico, pero llena ese espacio vacío con las diferentes demandas y necesidades de la población que están en el momento insatisfechas, y eso lo presenta como un paquete, como un regalo que a cada persona le habla en lo suyo. Eso es lo que hizo Podemos en España. Yo creo que eso también es lo que ha hecho Nuevas Ideas acá en El Salvador. Ahora, Karen hablaba del modelo institucional, y hay otro factor que tiene que ver también, que es la cultura política. Okay. Tanto la institucionalidad como la cultura política definen cómo va a ser un país, o cómo va a ser un sistema político, cómo va a ser una institución, por ejemplo, una presidencia, etc. El populismo creo que tiene dos caminos. Un camino es el camino que construye democracia deliberativa, o sea, que viene desde abajo,
que aunque hay líderes muy visibles como Pablo Iglesias, por ejemplo, pero hay muchos liderazgos. Hay asambleas que están desde lo más, de lo más básico, en las plazas, en las comunidades, en los barrios. Sí. Y eso genera una democracia bastante viva porque la gente se toma los espacios públicos para hablar de política. Que acerca el proyecto colectivo a la discusión. Porque te genera una discusión colectiva y bastante, es la democracia más vibrante. Pero también hay otro camino del populismo que es una democracia que delega. O sea, delega y nos olvidamos, aquí te doy el cheque en blanco y vamos a probar contigo y a ver cómo nos va al final de los 5 años, si es que querés entregar el poder al final de los 5 años. Y eso debilita porque desempodera al colectivo, porque el colectivo delega en las élites de ese partido o de ese grupo de poder sus necesidades, sus aspiraciones, sus deseos, sus emociones, sus anhelos, y no hay una construcción desde abajo. Entonces acá creo que como sociedad civil, como organizaciones, como medios de comunicación, también hay que trabajar porque esto no se pierda, porque esa democracia siga siendo cada vez más viva, más deliberativa y no cada vez más raquítica, y que vaya concentrándose el poder que demostramos en las urnas, un poder muy contundente, pero que ese poder no se vaya nada más concentrando en los líderes, sino que se mantenga en el pueblo. Gracias, Claudia. Tengo 3 minutos, Julia. Sin terminar, yo quiero plantear al menos 5 cuestiones, de las 5 puntos de una agenda de los primeros 100 días de gobierno, para que realmente mande un mensaje este nuevo gobierno de que va a hacer, de veras está dispuesto a hacer cambios. Primero, que en los primeros 100 días debe de empezar a generar los consensos y los mecanismos para abordar el tema de la reforma fiscal progresiva. Eso es fundamental. En segundo lugar, tiene que darnos un mensaje en el sentido de cambiar el enfoque desde el cual se analiza el problema de la violencia en El Salvador y el enfoque del cual se propone la política de seguridad pública en El Salvador, y que a eso le incluya enfoque de género, porque el tema de violencia hacia las mujeres no está en esa política de seguridad. Tercero, también debe de hablar de cómo, debe de aclarar, pero de manera contundente, cómo va a conciliar todos los proyectos de infraestructura que él está proponiendo en la zona oriental con los efectos del cambio climático y cómo no deteriorar más los municipios, las condiciones ambientales de los municipios que conforman lo que se llama el corredor seco del Salvador. Sí. Eso tiene que aclarar cómo va a conciliar para no agravar la situación ambiental de esos municipios. En cuarto lugar, creo que tiene que haber un fortalecimiento del tema de género, pero eso pasa fundamentalmente por cómo va a fortalecer la institucionalidad pública responsable de aplicar las políticas de igualdad de género en El Salvador, que en este caso es el IDEMO. Y ojalá, y una señal va a ser a quién va a poner de presidenta del Instituto de la Mujer, porque si viene a poner a la esposa, como han hecho todos los presidentes anteriores, pues miren, no va a avanzar nada, porque va a seguir teniendo un enfoque maternalista, presidencialista y sin enfoque realmente de género. Y finalmente el tema, yo creo que tiene que enfrentar el tema de la reforma educativa, pero una reforma educativa que yo ojalá que solo sea un error el que han cometido en el plan, pero ahí la reforma educativa, según él, está orientada a aumentar la productividad de la mano de obra. Yo creo que tiene que ser una reforma educativa para generar cultura, para generar pensamiento crítico, y que esa reforma educativa incluya la educación sexual y reproductiva. Gracias. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Nos vamos a volver a encontrar, de verdad. Sí. No, de verdad que sí, nos vamos a volver a encontrar. Julia Evelyn, un gusto. Gracias, Claudia, gracias Karen, y a nuestros amigos que nos acompañaron y amigas que nos acompañaron en esta transmisión. Nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana.